Hola. Gracias. Tengan muy buenos días en este tercer día del primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Ética y Salud Pública. Como bien hemos visto, un congreso pasado por agua. En esta mañana tenemos la tercera conferencia magistral a cargo del doctor Tirso Zúñiga Santamaría. La conferencia magistral a cargo del doctor Tirso Zúñiga Santamaría. La conferencia magistral a cargo del doctor Tirso Zúñiga Santamaría. El doctor Zúñiga es médico especialista en demencias, maestro y doctor en ciencias médicas y de la salud en el campo de la bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Cuenta con un postdoctorado en farmacogenética de la enfermedad de Alzheimer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Ha realizado una estancia de investigación en el Hospital Clínico de San Carlos, en el Departamento de Demencias. También una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Salud Pública y Bioética, con el doctor Diego Gracia. Además, es premio Aurora Arnaiz Amigo por la mejor tesis de doctorado en el campo de la bioética, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ex colaborador del grupo 1066 Dementia Research Group, coordinado por la doctora Marcia Prince del King's College London Institute of Psychiatry's Health Services. Es miembro del proyecto Mapping Palliative Care Models for the Neurodegenerative Conditions Affecting Older Adults, Global Insights for Mexico, coordinado por British Academy, the UK's National Academy for the Humanities and Social Sciences, y actualmente dirige el laboratorio de neurogenética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. La conferencia que él hoy nos va a ofrecer se titula Retos bioéticos de la eutanasia y muerte digna como derecho humano en pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras demencias en América Latina. Sin más, le cedo la palabra de inmediato al doctor Zúñiga. Hola, muy buenos días, bienvenidos, gracias por su asistencia. Agradezco la amable presentación de mi querido el doctor Jimmy. Agradezco también a los organizadores de este congreso, al igual que el grupo Líberes. Quiero hacer una pequeña aclaración, no soy el jefe de neurogenética, el jefe es la doctora Petra Yescas Gómez, que es mi jefa, por si me está viendo. Yo trabajo ahí, digo, sí, no, si no al regreso me quedo sin trabajo. Pequeña aclaración. Bueno, pues muy bien. Agradezco la oportunidad de volver a estar nuevamente aquí en Costa Rica y volver a presentar trabajo sobre lo que he hecho durante casi 20 años. He aportado mucho en el campo del conocimiento, no solamente desde el punto de vista de las ciencias médicas, sino también en el campo de la bioética. Y bueno, pues sin más preámbulos, iniciaré con la charla. Este es el Instituto Nacional de Neurología. Sí, porque si no voy a estar peleando. Muy amable. Les presento el Instituto Nacional de Neurología, aunque parece en esta fotografía muy pequeño, en realidad no, es un hospital de investigación de neurociencias histórico de América Latina y del mundo, donde han pasado grandes investigadores e inclusive acogió a grandes investigadores españoles como Isaac Costero, que formó parte de este gran instituto en esa acogida que tuvo México a los españoles en la Guerra Civil. Estos son los organizadores, parte de ellos, y del grupo de investigación en Líberes.
Iniciaré con esta pequeña reflexión y este pensamiento de uno de mis autores favoritos que dice: no hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso, la mayoría de los seres humanos viven tan irrealmente porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su mundo interior manifestarse. Esto lo dijo Hermann Hesse. Y esto viene a colación del tema que me toca tratar el día de hoy, porque creemos que no hay solución o que a veces es complicado poder ofrecer algo más, cuando ese paciente con demencia, desde el inicio de la enfermedad en etapa temprana e incipiente, cuando conserva una buena capacidad cognitiva, se pregunta: ¿hay algo más que puedan hacer por mí? Y eso es algo verdaderamente fuerte cuando el paciente se despersonaliza al final de la enfermedad, y que a diferencia de las otras enfermedades terminales, esta enfermedad puede tener una evolución de 25 años, una etapa terminal de 2 años, como veremos en un momento. Trataré de abordar estos subtemas, las demencias como problema prioritario. Demostraré por qué es un problema prioritario, que así lo informa la OMS en el 2012, gracias a la información que existe en América Latina con el Grupo 1066 y con otros grupos de investigación. Hablaremos un poco de esos retos que, a mi juicio, son sumamente importantes y fundamentales tratarlos, abordarlos, dialogarlos, discutirlos y debatirlos, ¿por qué no? Los cuidados paliativos, el respeto a la autonomía, hasta dónde hay ese límite tanto de los cuidados paliativos y la autonomía, la toma de decisiones, las voluntades anticipadas que ya abordó la doctora Liliana Mondragón de manera magistral el día lunes, la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Es meramente una etiqueta? ¿Qué es la calidad de muerte? La eutanasia, y finalizaré con algunas reflexiones de la muerte digna, el por qué, como seres humanos racionales, tendremos derecho, como derecho humano, a una muerte digna. En este pequeño algoritmo que hago para poder definir qué es una demencia, qué es el síndrome demencial, sabemos que hay lesiones irreversibles estructurales. En la mayoría, en el 95% de las demencias son irreversibles, solo el 5% es reversible, y son aquellas que son carenciales. Es un padecimiento crónico y adquirido. Hay un retardo mental que va a diferenciarse tanto del retardo mental que es congénito y del delirium, que es un estado de agitación psicomotriz que puede aparecer no solamente en el proceso de envejecimiento o como consecuencia del proceso de envejecimiento, sino gracias a un proceso de envejecimiento acelerado que van a contribuir las enfermedades crónicas degenerativas que, dado los resultados del 1066, sabemos que es peculiaridad de todos los países de América Latina y que Costa Rica forma parte del 1066 con el doctor Germán Romargarita. Hay algunas entidades en definición, a pesar que ya apareció recientemente el DSM-5, hay algunas entidades que todavía no se están incluidas, ¿no? Algunas subcategorías de algunas demencias, como la misma enfermedad de Alzheimer. Producido por distintos procesos patológicos, evidentemente ya está documentado y declarado por la OMS que es un problema de salud pública. De hecho, se considera en el 2012, a diferencia de la que acabamos de pasar en el 2019 por COVID, por el SARS-CoV-2, que las demencias serán un problema de salud pública. Se le considera la epidemia del siglo XXI. Ojo, a diferencia de la que acabamos de pasar por SARS-CoV-2. La mayoría son enfermedades neurodegenerativas que pueden ser primarias o secundarias. La característica de nuestra población son las enfermedades cardiovasculares y que con ello el aumento de lesiones cerebrovasculares y con ello el desarrollo no solamente de demencia vascular o de demencia mixta. Identificación de diferentes tipos clínicos, como he dicho, y evidentemente lo característico no solamente son las alteraciones cognitivas, que inicialmente cuando se dan los criterios clínicos, y hace algunos años, iba más enfocado al modelo de Alzheimer. Eso hoy día ha cambiado. Han mejorado los criterios clínicos, no sé si para bien o para mal, que ahora confunden un poco más el diagnóstico, pero bueno, se sigue trabajando desde el 2011 en ello y se han aportado grandes cosas, ha habido grandes avances en el mundo. Se pensará que la demencia es un padecimiento joven, pero es decirles que no. La demencia tiene más de 30 siglos, ¿escucharon bien? Más de 30 siglos de conocerse en el mundo, que ha acompañado a la historia de la humanidad. Y la mala suerte es que nos seguirá acompañando.
Se cree que si la población mundial envejeciera lo suficiente, un porcentaje importante de ellos desarrollaríamos enfermedad de Alzheimer. En este mapa, rápidamente, no me voy a detener en esto por cuestiones de tiempo, pero aquí quiero que vean, trato de plasmar gráficamente las grandes aportaciones y momentos históricos en la medicina, en el conocimiento de las demencias. Ya había sido descrito por Hipócrates y por Aristóteles en su momento, y que ha ido cambiando esa definición. De ahí que Aristóteles da la definición de demencia senil, que hoy día no existe. Tenemos que hablar claramente de Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, para referirnos a lo que Aristóteles e Hipócrates decían demencia senil, que estaba más relacionado con los miembros del Senado. Y a lo largo de la historia ha habido muchas aportaciones, hasta llegar a grandes aportaciones. En México, la doctora Elisa Alonso Vilatela, que es mi maestra, mi mentora, ¿sí? Ahí hizo grandes aportaciones en la enfermedad de Alzheimer, con el gen fundador, junto con la doctora Petra Illescas, que actualmente es la jefa del departamento de neurogenética. Y bueno, hemos llegado a estudios de biología molecular, a tener estudios de neuroimagen mucho más sofisticados como la resonancia magnética funcional, el SPET, el PET, la inmunohistoquímica, y hasta llegar a las aportaciones recientes de la farmacogenética, que es en lo que actualidad hago en el Instituto de Neurología. Y bueno, grandes investigadores como Bruno Dubois y Jeffrey Cummins han aportado muchísimo al conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. A mi juicio, uno de los grandes neurólogos que está en la Saint-Pétier, Bruno Dubois, ha sido el que lidera el grupo de investigación y que aporta los nuevos criterios clínicos, a diferencia de los criterios del DSM-5, que son más clínicos, ¿sí? Los del DSM-5 tienen un enfoque más hacia la psiquiatría. En este pequeño esquema podemos ver esa transición epidemiológica. Como bien sabemos, es un problema, y aquí podemos ver un problema bioético, la transición demográfica en donde la población rápidamente envejece. Ya se decía que España es el segundo país con una población mucho más envejecida para el 2030, y será probablemente el primero. Cuando estuve en el 2008 en la Complutense de Madrid con el doctor José Manuel Rivera Casado, ya hablaban de este problema para España, que el envejecimiento de la población iba a ser catastrófico, ¿sí? Y con ello el aumento de las demencias, y que es un enorme problema en aquel entonces, que ellos vislumbraban. Cuando regreso a México y me integro al grupo de investigación 1066, no teníamos datos en América Latina, y hoy día tenemos datos contundentes, robustos e irrefutables de que esto es un problema de salud pública para nuestros países de América Latina. Y aquí, como podrán ver, el aumento de la población en las diferentes regiones pues es más dramático para América Latina, en donde el crecimiento se dará de manera exponencial de casi del 200%, y eso es preocupante, no solamente por cuestiones socioeconómicas, sino por cuestiones de salud, en la atención de la salud, en los servicios especializados que se requieren para la atención de esta población, ya que se sabe que uno de los factores de riesgos no modificables es precisamente el proceso de envejecimiento. Ojo, y afirmo de manera categórica que no es un factor determinante para el desarrollo de alguna enfermedad demencial como la enfermedad de Alzheimer. Esto lo afirmo de manera categórica. ¿Cómo está América Latina en cuestiones de las demencias? De acuerdo del Alzheimer's Disease International, que cada año, el 21 de septiembre, emite un informe, pues aquí están los países de América Latina, y el crecimiento será exponencial, en donde México y Costa Rica tendrán una similitud en ese crecimiento de más del 3%. Y eso, en términos del México como país que tiene una población enorme, al igual que Brasil, eso será realmente un impacto en muchos niveles. De ahí la importancia del estudio de la bioética, dada la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdisciplinaridad del problema de salud pública que tenemos enfrente. Y bueno, ahí está el crecimiento, aproximadamente será arriba del 3% para América Latina. En México, pues no vamos tan bien. Tenemos 3 estudios, el último es el del SANUD. Yo participé en el del 1066 en el 2008,
y tenemos con estos datos un 7.9% de porcentaje de la población que estimamos que exista 1.300.000 personas afectadas a lo largo y ancho de ese bello y hermoso país como también es Costa Rica. ¿Sí? Desafortunadamente los servicios de salud especializados son muy pocos. Los especialistas en demencias son escasos. La infraestructura de salud casi nula. Y una evidencia fue la catástrofe que acabamos de sufrir, que los que estamos aquí somos sobrevivientes del SARS-CoV-2. México tuvo muchas muertes desafortunadas gracias al endeble sistema de salud que tenemos. Sin embargo, se ha trabajado en el sexenio, a pesar de esos esfuerzos que se han hecho, pues el aporte económico va en decremento, sobre todo para el aporte para la salud mental. Ya hablaba la doctora Lina Mondragón, que es alrededor del 3%, le digo que casi vamos al 1%. Eso es muy desafortunado. Por lo tanto, pues tenemos más retos para la atención de estas personas. Solamente en esta diapositiva son 70 demencias las conocidas a la fecha, son aquí algunas, las más conocidas, reportadas, diagnosticadas, conocidas a la fecha, son 70. Seguramente habrá más en los próximos años o cambiarán algunos subtipos. El reporte de ley del 2010 dice que para el 2030 el costo de la atención con demencia, será de 67.7 millones, cosa que nuestros países no tendrán, ni España, el poder aportar esto. Si los países de ingreso alto como Inglaterra, Alemania, Francia tienen verdaderamente problemas, a pesar de que tienen los mejores modelos de atención geriátrica en residencias, les está costando trabajo. Para 2050 se espera que sea 1.5 millones. Con los datos que se han presentado en el 2012, que se tenían a la mano, da el reporte de la OMS que la demencia es una prioridad de salud pública a nivel mundial, ¿sí? Y presenta los datos contundentes y robustos que se tenían en aquel entonces y advierte que la demencia como prioridad pública, dada la evidencia que se tenía ya en aquel entonces, en donde ellos recomiendan articular un abordaje adecuado, pugnar en los diferentes niveles de acción y por primera vez una entidad internacional habla de que debe darse ese abordaje con principios éticos y respeto a los derechos humanos, donde debe haber inclusión, integración y equidad. Y estos son partes de los artículos que presentamos en aquel entonces. Este es publicado por Lancet en el 2009, en donde son los primeros datos de América Latina, donde se evidencia que hay un problema en nuestros países, y esto lo retoma la OMS, tanto para la contribución en la discapacidad como para la contribución en la dependencia. Con estos datos, en el 2010, la OCDE declara que la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad que genera mayor discapacidad en los países miembros. Aquí se empieza a hablar de que existe un enorme problema de salud pública. Sin embargo, a pesar de la evidencia que se tiene en ese entonces y a la fecha, he de decirle que no han cambiado mucho las cosas, sobre todo en políticas públicas. Se ha avanzado muy poco, ¿sí? Y evidentemente en alguna regulación y legislación de algunos de estos problemas, como son los cuidados paliativos y, ¿por qué no?, la eutanasia en nuestros países. Esos son algunos de los datos de estos artículos, en donde la demencia se lleva el primer lugar. Se hacen estudios de metaanálisis y se demuestra con los estudios que hay, no solamente en América Latina, sino en el mundo, que hay un problema verdaderamente de salud pública. Aquí se reportan en este informe de 2014 los factores de riesgo, que he hablado algunos de ellos, cardiovascular, y que hay una evidencia de que hay un problema. Sin embargo, seguimos sin tomar cartas en el asunto en cuanto a políticas públicas. Recién España también tiene un programa de demencias. México declara en el 2016 en Montevideo, que yo asisto a la reunión de OPS, para presentar el programa Programa Nacional de Política Pública para Atención a las Demencias, y a la par el siguiente año, a los meses, eso fue en octubre, presenta España su plan de acción. Se estima que 9 millones de casos de demencia debutan en el mundo. Esto significa que cada 3 segundos una persona con demencia debutará
en todo el mundo, y eso es verdaderamente preocupante, ¿sí? En donde el gran porcentaje para el 2050, casi el 68%, estará en los países de bajo y mediano ingreso. América Latina y el Caribe ya tiene enormes problemas, no los tendrá, ya los tenemos, pero serán mayores en unos años más. Y bueno, el costo para el 2030 se estima que será de 2 billones en la atención básica de estas personas. Para poder resolver actividades básicas de la vida diaria se necesitará esa cantidad estimada por uno de los grandes economistas, que es Wimo, un inglés, y que bueno, que es un maestro de los números, y verdaderamente eso es preocupante. Da algunas recomendaciones, la ADI en el 2015, que dice que se deben realizar acciones vinculantes claras con metas e indicadores, ampliar la inversión para la investigación en demencias, que no se ha hecho, por el contrario, va en reducción, costo social proporcional de la enfermedad, en donde él dice que el Estado tiene que hacerse cargo en un porcentaje importante. Yo digo que desde la bioética, a mi juicio, debe ser mitad y mitad, 50-50, el Estado y la sociedad, entre ellos la familia. Sin embargo, el peso recae casi en el 80% o 90%, ¿por qué no?, en la familia, en donde el Estado no tiene la capacidad resolutiva por no contar con política pública. Sobre todo, bueno, recursos, inversión equilibrada entre la prevención, el tratamiento, la atención y la cura. Se reúne el grupo del G8 en Inglaterra en el 2015 y ellos dicen y afirman que para el 2025 tendrán un medicamento para curar la enfermedad de Alzheimer, o por lo menos detenerla. Y digo, la misma cara que hizo Iris he hecho yo. Y dije, pues ya quisiera verlo. Tuve la fortuna en el 2008 de trabajar en una vacuna en la Complutense, patrocinado por el laboratorio Lumbet, con muy buenas perspectivas. Sin embargo, dos pacientes fallecen por vasculitis severa, catastrófica, en Estados Unidos, y en ese momento la OMS declara inoperante realizar una vacuna en Alzheimer hasta que no se demuestren las condiciones en un modelo, por lo menos en un modelo, para poder realizar. Están prohibidas en la actualidad porque no se ha hecho algún anuncio, y me tocó estar ahí. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Brevemente les diré que es un síndrome neurodegenerativo progresivo caracterizado por unos síntomas distintivos originados por lesiones cerebrales peculiares. Dada la estrecha asociación con el envejecimiento, como comentaba hace un momento, y la enfermedad de Alzheimer, y el inicio de las lesiones muchos años después de que aparezca la enfermedad. Ahorita les mostraré en un modelo que presenta Bruno Dubois, que yo modifico, que los cambios conformacionales a nivel proteico, a nivel molecular, se dan a partir de los 20 años. Muchos de nosotros tenemos arriba de 30. Entonces, he de decirles que esos cambios ya iniciaron. Y se los puedo demostrar. Digo, a eso me dedico. ¿Vale? Dada la estrecha asociación, como les decía. Y bueno, en este ejemplo de un estudio, un estudio de neuroimagen, de una resonancia, podemos ver los cambios de un proceso de envejecimiento normal en donde pues en una enfermedad de Alzheimer donde tenemos ya dilatación ventricular bastante importante, hay más atrofia del hemisferio del lado derecho, ¿sí?, como se puede ver aquí, igual que en las fases anteriores. Y bueno, en este corte, en este modelo anatomopatológico, es evidente en dónde está la atrofia en un solo hemisferio. Esto es lo más característico anatomopatológicamente hablando. Sin embargo, puede darse la atrofia en los dos hemisferios. Es cuando decimos que la enfermedad del Alzheimer es rápidamente progresiva. Normalmente la evolución es muy lenta. Es de las demencias más lentas, porque puede vivir una persona 25 años con la enfermedad en muy buenas condiciones, bien tratado, bien atendido, no solamente con tratamiento farmacológico, que afortunadamente estamos muy limitados con 4 fármacos, sino con tratamiento no farmacológico que hemos demostrado, y hay evidencia científica de otros investigadores en otras latitudes del mundo, que ayuda más que el fármaco. Y ahí existe otro dilema con la industria farmacéutica, que nos quiere vender que es lo único, y que bueno, que ahora esto acaba de salir un tratamiento monoclonal. Si bien es cierto, hay evidencia por más de 20 años en otros padecimientos como la artritis reumatoide, la enfermedad del Alzheimer es multifactorial. Entonces yo diría que habrá que irnos con pies de plomo, ¿sí?, y no soltar las campanas al vuelo. De hecho, la FDA aprueba el medicamento para aprobarse en fase 4 en Estados Unidos,
y están buscando que se haga en América Latina. Yo diré que habrá que pensárselo, habrá que ver. La EMA, por segunda ocasión en abril de este año, rechaza el uso de este fármaco en ensayos clínicos en fase 4. La EMA es la Agencia Europea del Medicamento y que tengo experiencia con la EMA y sé que la EMA tiene menos conflictos de interés que la FDA. Pero bueno, habrá que demostrarlo, ¿verdad? Tiene algunas lesiones características. Hay una placa neurítica beta-amiloide, que lo característico que es esto, la angiopatía amiloide, y están los ovillos neurofibrilares, que México también ha aportado mucho con uno de mis grandes amigos, que en paz descanse, el doctor Raúl Mena. Fue de los primeros que hace y desarrolla la tinción de rojo titanio con un microscopio confocal, y que él da conocimiento importante de la demencia vascular. Paradójicamente, fallece por un EBC hemorrágico, un investigador mexicano brillante que fallece, me parece, de manera temprana, muy joven, paradójicamente con lo que él estudiaba. En este gráfico, que es de Bruno Dubois, que yo modifico, como les decía, los factores de riesgo que se deben identificar, genéticos, y los cambios conformacionales a nivel biológico se dan a partir de los 20. Sin embargo, gracias a la enorme y buena reserva que tenemos todos, porque somos jóvenes, pues no tenemos cambios y no nos damos cuenta que algo está pasando, ¿sí? No tenemos alteraciones cognitivas, tenemos tal vez un poco de merma en la funcionalidad, pero nada más, seguimos siendo jóvenes y bellos, ¿sí? Sin embargo, a partir de los 40 empieza ese quiebre y nos damos cuenta. Es en serio. Si no lo quieren reconocer y no quieren aceptar que el cuerpo humano es frágil, que el cerebro es frágil, pues estamos en otro problema. A partir de los 60 años es cuando empiezan las alteraciones cognitivas y es evidente que hay un problema. Sin embargo, seguimos no aceptándolo, seguimos negándolo y seguimos conduciendo autos, seguimos dirigiendo países, sobre todo una guerra. Hay un personaje de Estados Unidos que era presidente que tenía Alzheimer cuando dirige la guerra del Golfo Pérsico. ¡Qué miedo! Ustedes ya saben el resultado de esa guerra catastrófica, porque bueno, la persona esta que dirigía tenía Alzheimer. Hasta que llegamos a la etapa moderada, la severa y la terminal, que la terminal, a diferencia de los padecimientos oncológicos, puede llevar 2 años. Y esto preocupa mucho, ya que pensamos que pues la demencia no llega a la etapa terminal. He de decirles que sí, mucho más que los padecimientos oncológicos, desafortunadamente, y que tienen muy poca atención en la etapa final de la enfermedad. Y he aquí parte de nuestro quehacer bioético, y yo como clínico, desde luego, el generar conciencia de que tenemos un enorme problema enfrente, concreto, ya documentado, y que tenemos que tomar acciones, por lo menos desde la academia, para poder reflexionar en torno a este enorme problema que se nos viene, que tenemos enfrente. Aquí hay algunos de los datos que se debe hacer el diagnóstico en esa etapa, antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos, para poder tratar de modificar esos factores de riesgo. En el 2009, la ADI reporta que alrededor del 70% del personal de la salud diagnostica incorrectamente la enfermedad de Alzheimer. Es más, ni siquiera piensa en la enfermedad, piensa que todos esos cambios son procesos de envejecimiento. Tristemente, en el reporte del ADI de 21 de septiembre de 2024, la cosa no ha mejorado. Ha bajado o ha mejorado un 5%. Esto es terrible, no solamente para Europa, sino también para América Latina. Seguimos teniendo mucho que hacer desde las aulas, desde la academia, para poder mejorar la formación de recursos humanos. Evidentemente existe, con lo que hemos visto brevemente, un impacto biopsicosocial, ¿sí? El impacto directo va a recaer en la familia, que es quien sufre el acompañamiento de estos pacientes al no contar con la atención especializada requerida o contar con los servicios más sentidos de salud, desde luego, más sentidos de esta población. La atención de primer nivel, los geriátricos, los centros de modelos de atención de centros de día, las residencias, que España tiene un buen modelo de residencias y a pesar de eso, me parece que pasaron cosas catastróficas, lamentables en la pandemia.
Y no tengo que decirle a mis compañeros españoles qué sucedió, ¿no? Triste, lamentable, que habrá que tomar acciones legales, ¿no? Alguien tiene que ser responsable de esas catástrofes. Pero bueno, también hay consideraciones éticas, consideraciones jurídicas, que desafortunadamente, como sabemos, el avance biotecnológico no va a la par de ese marco regulatorio jurídico que tiene que estar dotado de contenido, esto es de contenido bioético. De ahí la importancia de que estemos aquí hoy dialogando. Evidentemente dejo al último las consideraciones médicas, no que sean menores el problema, sino que a mi juicio tenemos que trabajar en las otras que se han trabajado menos. Y evidentemente con esto demuestro que hay un problema de salud pública. En esto no me voy a detener mucho, ya hablaba yo de las 4 etapas, me voy a centrar más en la última, en donde evidentemente hay cambios cognitivos y funcionales, y el tiempo de evolución puede ser de 4, si es de inicio temprano, rápidamente progresivo, de 8 años a 23. Hay una diferencia en enfermedad de Alzheimer, que es enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es por una mutación genética, sin embargo es menos del 5%, ¿sí? En América Latina hay 2 efectos de fundador ya documentados, que es una mutación que no existe en Europa, uno en Colombia, que acaba de fallecer el maestro Lopera, que tuve la fortuna de dialogar y platicar algunos años en los eventos de Iberoamérica de Alzheimer, y en México, que fue descubierto por la doctora Elisa Alonso y Petra Illescas. Y esto genera verdaderos problemas. En la actualidad trabajamos en la ancestría para poder determinar si el origen de esta mutación viene del País Vasco o es francés. Ya les contaré en qué va. Estamos haciendo el análisis estadístico. Ya correremos con lo que se tiene en España o en Francia para saber de dónde viene puntualmente. Eso se puede hacer hoy en día. Y bueno, presentaré un poco más en la etapa avanzada, en donde el paciente evidentemente es vulnerado. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva no es suficiente para la toma de decisiones y por lo tanto esas preferencias no son externadas y la autonomía de estos pacientes evidentemente pues no existe, entre comillas. Pero habrá que ver si clínicamente a rajatabla, por lo menos desde el punto de vista jurídico, en el momento que el paciente tiene el diagnóstico de una demencia en etapa temprana, deja de tener capacidad cognitiva. Esto evidentemente de manera categórica lo rechazo. Eso se da de manera gradual y progresiva y ahorita lo voy a demostrar el porqué. El promedio de vida va de los 2 años, plantea serios dilemas éticos sobre alimentar, hidratar, atender eventos agudos sin procedimientos invasivos e inclusive nos genera muchos dilemas el ingreso hospitalario. ¿En qué momento el paciente debe de ingresar o no debe de ingresar al hospital? Hace falta más conciencia y más capacitación de los médicos de primer contacto, pero no solamente de primero, de segundo y de tercero, de que un urgenciólogo o un intensivista deba de aprender cuándo deben ingresar a un paciente con demencia, cuando forma parte de esos cambios de la evolución natural de la enfermedad o cuando realmente es un problema agregado a la enfermedad. Pero bueno, seguimos trabajando en ello. Y por último, la toma de decisiones compartidas, que a mi juicio, ya hablaba Iris del modelo y otros compañeros de paternalismo tradicional, que habrá que cambiarlo a mi juicio, por un modelo de paternalismo justificado, y ahorita diré por qué, en donde las decisiones deben ser compartidas, no solamente de manera unidireccional por el médico, sino se debe incluir a la familia y, ¿por qué no?, al actor principal, que es el paciente. En algún momento le preguntamos qué quiere cuando no pueda decidir por él, qué le gustaría que le ayudáramos. Y hacemos a veces todo lo contrario. De ahí el argumento y lo importante y fundamental de tener voluntades anticipadas. ¿Cuál es el momento en concreto de la enfermedad de las demencias? Al inicio de la enfermedad, cuando se hace el diagnóstico. Se deben de fomentar las voluntades anticipadas y hablar de otros problemas que tienen que ver con el final de la vida, con la muerte asistida médicamente o la eutanasia. Esto hay que hablarlo. A pesar de que México tiene una gran cultura sobre la muerte, paradójicamente no se habla de estos temas cuando estamos en vida, lo hablamos cuando recordamos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos. Eso es paradójico. Bueno, estos son de los cuidados que se requieren en las diferentes etapas, que son muchos. Evidentemente la última etapa, en la 4, pues son más. Evidentemente el desgaste económico, el desgaste afectivo o emocional del familiar, del cuidador primario es altísimo, pero también para el personal de la salud es muy alto, ya que requiere cuidados muy peculiares.
Bueno, aquí para tomarnos un break, si alguien me puede regalar un poco de agua, lo agradecería infinitamente. Esta bella foto, les cuento un poco, yo también soy fotógrafo, lo he tomado en las playas de Manuel Antonio. En el viaje anterior que tuve, me tocó esta bella puesta de sol, que hoy no pude estar en Manuel Antonio, dadas las condiciones climatológicas, que esta playa me trae grandes recuerdos. Grandes. Jimmy, una playa maravillosa. Bueno, pues continuamos. Obviamente, otro tema que tiene que ver con el final de la vida son los cuidados paliativos. A pesar de que los cuidados paliativos ya están enormemente conocidos y que recientemente acaba de pasar el segundo sábado de octubre, el Día Internacional de los Cuidados Paliativos, hace falta mucho por hacer. De hecho, todavía en algunos países se considera que las demencias no se considera como una enfermedad terminal, y ese es un enorme error. Recuerdo que en el 2013 presentamos junto con la doctora Zoila Trujillo en la Academia Mexicana de Medicina que las demencias deberían de estar incluidas en el programa de cuidados paliativos. Después de 10 años, con orgullo de decirles que están incluidas, por lo menos en México, las demencias en el programa de cuidados paliativos, y que se están formando recursos humanos de altísimo nivel para atender a personas con demencia en la última etapa. Sin embargo, estos esfuerzos hoy día siguen siendo insuficientes, y que así pasará en muchos de los países de América Latina, que incluso en España tienen este enorme problema. Este tipo de atención pues, es proporcionada por el equipo multidisciplinario compuesto no solamente por médicos, enfermeras, psicólogos, tanatólogos, trabajadores sociales y muchos otros más trabajadores de la salud. La importancia es de que de los cuidados paliativos es que está centrado con un enfoque en el ser humano, ¿sí? Tratando de respetar esos derechos, reconocer y respetar esos derechos humanos de esas personas afectadas que sufren por esta terrible enfermedad. Los cuidados se convierten en una herramienta esencial para aliviar el sufrimiento, ayudando a las personas a vivir en los últimos días con dignidad y el menor dolor posible. Muchísimas gracias. Pero ¿qué pasa cuando los cuidados paliativos llegan a ser insuficientes? Esa es una pregunta que debemos de contestarnos, que debemos responder no solamente desde la academia, sino también como sociedad e integrantes de una sociedad como seres humanos, si es que en Latinoamérica, como he dicho, sigue siendo una tarea pendiente para que puedan acceder a este tipo de atención de manera equitativa. Hace falta mucho que hacer, mucho que enseñar. El objetivo es seguir construyendo un futuro en el que el alivio al sufrimiento y la dignidad sean los derechos humanos que permeen y que prevalezcan en la atención de estas personas, no solamente con demencia, con Alzheimer, sino toda aquella enfermedad terminal recibe esta atención y este cuidado. El respeto a la dignidad humana es fundamental, sin lugar a dudas. No se trata solo de controlar el dolor físico, sino ofrecer un apoyo emocional y psicológico que muchas de las veces al personal de la salud se nos olvida. Vemos solamente a un enfermo y no pensamos en esa parte espiritual y esa parte afectiva, no solamente del paciente, sino también de la familia y el cuidador, que son sumamente importantes y fundamentales, ya que si el cuidador y el cuidador o el familiar, que es cuidador primario, no está en buenas condiciones, el cuidado que ofrezca no será de calidad. De ahí la importancia que se deben de identificar en el cuidador o en el familiar, que es cuidador primario, síntomas neuropsiquiátricos de manera temprana, para detectar depresión, ansiedad, trastorno del sueño, entre otros, ¿sí? Y evitar que se colapse de manera temprana. Y que exista otro problema, como es el maltrato, que es muy frecuente en este grupo etario de la población, no solamente por envejecimiento, sino también por demencia. Evidentemente, lo más importante de los cuidados paliativos es el bienestar del paciente de manera integral. Como he dicho, el aspecto espiritual es muy, muy importante. Con esto, pues tratar de proveer de paz y confort para mejorar no solamente la calidad de vida de los pacientes y los cuidadores, mejorar la calidad de muerte, que también es un apartado importante desde la bioética que tenemos que reflexionar. Si existe calidad de vida, en ese binomio existe y debería, porque no existe, hago corrección, debemos tener calidad de muerte.
Se estima que anualmente más de 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos en el mundo. Alrededor del 80% de ellas viven en países de bajo ingreso y mediano, como los países de América Latina y el Caribe. Actualmente menos del 15% de estas personas la reciben. La falta de formación y concientización sobre los cuidados paliativos, los profesionales de la salud, es un obstáculo importante para poder brindar la atención. De ahí la necesidad de estos cuidados pues seguirá aumentando con los datos que he presentado, dada la transición epidemiológica por el proceso de envejecimiento y por el aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí tenemos algunos datos. El aumento de las enfermedades cardiovasculares en nuestros países va en incremento exponencial. El reporte de la OMS es del 38.5% con cáncer, cardiovasculares 38% con cáncer, las respiratorias crónicas después de la pandemia 10.3%, que yo creo que la OMS se quedó corta. Faltan estudios. La catástrofe por la epidemia que acabamos de sufrir dejó grandes estragos y yo creo que habrá que esto replantearlo, repensarlo y ver qué va a pasar con esos pacientes que quedaron con daños irreversibles, crónicos, muchos de ellos con una gran discapacidad de dependencia y muy jóvenes, menores de 40 años, y eso es preocupante. De hecho, hay personas con COVID severo o crítico que están debutando con Alzheimer, que esto ha generado otro parteaguas y otro paradigma. Y evidentemente está generando nuevos dilemas bioéticos. La diabetes, que es característica de la población de América Latina, sobre todo en México, evidentemente hay otros ejemplos como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal, que a pesar de no estar ya en tratamiento sustitutivo como hemodiálisis o diálisis, pues esto genera no solamente un alto costo en la atención, sino que se requiere una infraestructura especializada para que se logre, ¿no? Y entre ellas están las enfermedades neurodegenerativas, como son las demencias. Entonces tenemos un panorama pues no muy alentador. A pesar de esta bella playa que es del Pacífico mexicano, pues yo creo que a la luz del final del túnel podemos ver la luz del sol, ¿sí? Ya que en nuestros países pues adoraban al sol. Algo ha de haber ahí, un poco de energía, ¿no? Habrá que tener esperanza y seguir pensando. Como diría el maestro Diego Gracia, habrá que esperar que los astros se alineen y conspiren a favor de la humanidad. Ya en el 2009 se habla de los aspectos bioéticos de las demencias y hoy estamos en el 2025, han pasado 16 años. ¿Qué se ha hecho de este reporte para acá? The Council on Bioethics, en donde habla de los problemas éticos. Ya se hablaba por primera vez antes que la OMS, estos ingleses que van adelantados, de que existía un problema de salud pública, como es la demencia. La atención debería de ser centrada en la persona, en la identidad personal, la toma de decisiones deberían de ser racionales, aspectos de la atención y el apoyo, las necesidades y cuidadores personalizados y evidentemente fomentar la investigación en diferentes campos, no solamente de las ciencias médicas, sino también de las ciencias sociales, como es la bioética. Hasta el 2012, la OMS le llamó la atención que había un problema. La bioética ha desarrollado metodologías de revisión para la toma de decisiones hospitalarias y declaraciones de regulación en protocolos de investigación para recoger a los seres humanos y mantener investigaciones en animales bajo control. ¿Sí? Y así tenemos temas actuales que generan muchos dilemas, como la clonación, la investigación en células madre, embrionarias, la eugenesia, que hemos hablado algunos temas aquí, se han tocado de manera magistral, la eutanasia, que hablaremos de ello un poco más a profundidad más adelante, los cuidados paliativos, el suicidio asistido y la enfermedad de Alzheimer. Mira, Jimmy, que esta bella seta la tomé en el Parque Manuel Antonio. Bellísima, encima de una piedra, ¿pueden creer eso? Un juicio ético injusto surge cuando una persona anciana se considera como una persona mayor. Y aquí hay un problema bioético, el no reconocer a esa persona mayor como individuo. Este dilema ético debe formularse varias preguntas para dar al individuo el respeto que merece, a mi juicio. La primera pregunta que nos surge: ¿se respeta a la persona mayor con demencia como un individuo con atributos humanos universales o como una persona mayor digna de respeto? La segunda pregunta: ¿cuál es nuestra responsabilidad y obligación hacia las personas mayores con demencia como sociedad?
La bioética, como toda ética, es un intento de analizar, como todos sabemos, racionalmente los deberes que como individuos, como miembros de la comunidad humana, tenemos para con nosotros mismos y para con todos los demás. En lo relativo a la vida biológica, la salud, la enfermedad, ojo, la gestión del propio cuerpo, la investigación, entre otros. Evidentemente se trata de ligar los hechos y los valores, en palabras del profesor Diego Gracia. Diego Gracia dice que la bioética, como toda ética, es el intento de analizar racionalmente los deberes que como individuos y como miembros de la comunidad humana, he dicho, tenemos en la gestión. Diego Gracia afirma que tras el saber hay siempre un poder y al unirse estos dos factores se deben de potencializar o se potencializan de forma tan fructífera, pero al mismo tiempo de manera peligrosa. Y ejemplos hay muchos. La planta de Chernobyl es un ejemplo de ello, que casi a 30 años no sabemos el impacto negativo que ha tenido, no solamente en el ser humano, sino en el medio ambiente, en los animales que hay ahí. ¿Sí? Felizmente, afortunadamente, vi un documental hace 2 años de la BBC en donde dejan cámaras y pueden documentar que existe vida. Una nutria en un río comiéndose un pescado. Me dio mucha alegría porque tenía que comer la nutria. Sin embargo, me quedé pensando, ¿cuánta reactividad tendrá la nutria que se habrá comido? ¿Cuánta reactividad tendrá la nutria que nada por ahí? Algún día lo sabremos, tal vez, no lo sé. Por eso debe mediar entre ellas otra instancia menos radical, que es la del deber. Los deberes consisten en la realización de los valores éticos. La bioética clínica intenta asistir al personal de la salud para que tomen decisiones basadas en la razón, y esto es una parte muy importante y fundamental, y no en creencias. De ahí la importancia de que todo personal de la salud y evidentemente otros profesionales tengan una formación metodológica en bioética. Esa es una parte muy importante que deberá de ser desde el pregrado una materia obligatoria. Desafortunadamente, he de decirlo, que en mi país sigue siendo una materia optativa. En el pregrado, en el posgrado, no se diga, y no me dejarán mentir mis compañeros. Y la cuestión en América Latina me parece que sigue muy parecida. La clave que pone de manifiesto que un problema es ético es la pregunta resumida: ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer ante el problema que se me presenta en concreto? Y que tenemos un problema, me parece que con los datos que he presentado, irrefutables, tenemos un problema. Las demencias, evidentemente, pues tienen un aspecto e implicaciones éticas, eso me parece que queda bastante claro y demostrado. Hay implicaciones jurídicas que desafortunadamente aquí es donde nos hace falta trabajar para tener ese marco jurídico regulatorio en muchas de esas tomas de decisiones que se dan al final de la vida o que se deben tener al final de la vida. Evidentemente nos faltan políticas públicas, mucho todavía que hacer y que aportar. Evidentemente las económicas no se diga. ¿Quién se hará cargo del cuidado de estas personas? La familia, la sociedad, el Estado. Digo, el Estado tener la capacidad de designar más recursos y no designa recursos para el desarrollo y la atención de la salud mental. Me queda esa duda. Y evidentemente las sociales, que son muchas. Por lo que es necesario el análisis y la reflexión de las implicaciones bioéticas en este problema, que reviste un interés particular dentro del campo de la bioética, dada su interdisciplinaridad, contenido científico, técnico y ético. Para el profesor Diego Gracia, los problemas éticos consisten siempre en el conflicto de valor, y los valores tienen como soporte los hechos. Los valores son todas aquellas cosas que son importantes para el ser humano y nos exigen respeto. Así, la vida es un valor, al igual que la calidad de vida, la salud, como también las preferencias de los pacientes, que a mi juicio es el mínimo grado de autonomía que debe reconocerse y respetarse a los pacientes con demencia. Y evidentemente a otros problemas neurodegenerativos, en donde no hay alteraciones cognitivas inicialmente, como es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad devastadora y catastrófica, altamente discapacitante en los primeros años de evolución, y que bueno, que paradójicamente ha tenido más avance en cuestiones jurídicas, cuestiones de muerte asistida y eutanasia, la esclerosis lateral amiotrófica. Colombia, Ecuador, entre otros, España, ha tenido un avance importante, pero bueno, celebro que se hayan dado esos avances.
Al lenguaje de los valores pueden traducirse otros muy frecuentes como los derechos humanos, la dignidad, la calidad de vida, los principios bioéticos ya conocidos, no solamente la autonomía, la beneficencia, la maleficencia, la justicia, sino la solidaridad, entre otros, que hay que hablar de ese principio, la solidaridad, en un grupo etario muy vulnerable. El problema ético principal, a mi juicio, sobre la toma de decisiones en el cuidado del paciente con demencia se va a centrar en el papel que desempeña el grado de capacidad de decisión para expresar sus preferencias en función de su cuidado. Por lo que es necesario contar con una ética del cuidado en el paciente con demencia que precise que no solo sea una ética del acompañamiento, sino una ética de prevención, anticipación y previsión. Y surge otra pregunta. ¿Se respetan las preferencias del paciente con demencia en las diferentes etapas de la enfermedad sobre estos temas y aquellos que le confieren calidad de vida? Estas representan un asunto fundamental e importante en la práctica médica diaria, en la toma de decisiones para el manejo y el cuidado de los pacientes con demencia en las diferentes etapas, sobre todo en la etapa terminal. En el paciente con demencia, la autonomía tiene un sentido mucho más concreto, esto es, identificar la capacidad de toma de decisiones y de gestionar el propio cuerpo. Lo he dicho antes, y aquí lo afirmo de manera categórica. Y por lo tanto, la vida y la muerte, ya que la pérdida de la capacidad cognitiva, al igual que su funcionalidad, se da de manera gradual y se mantiene conservada en cierto grado en las primeras etapas de la enfermedad, en donde, a mi juicio, debemos fomentar las voluntades anticipadas. Y existen, pues, algunos valores identificados en la toma de decisiones. Por un lado tengo las preferencias del paciente, pero también están las preferencias del familiar, del cuidador, y lo que más influye, paradójicamente, las preferencias del médico o del personal de la salud, que hay que decirlo. Hay necesidades existenciales, por otro lado, pero también hay una escasa disponibilidad de los servicios de salud. Eso es evidente, y eso lo dejó plasmado el COVID-19. ¿Hay necesidad de aumentar el gasto para el cuidado de los ancianos? Sí, evidentemente, pero también hay otras prioridades para otros fines sociales. Por otro lado, ¿dónde está la responsabilidad de la familia? Pero la pregunta mayor, ¿dónde queda el deber del Estado como responsabilidad? Que habrá que cuestionarlo fuertemente. Estas implicaciones bioéticas nos surge, a estas implicaciones, otra pregunta: ¿cómo respetar el grado de capacidad de decisión que conserva el paciente con demencia en las diferentes etapas de la enfermedad ante su limitada capacidad de autonomía? El respeto a la autonomía de una persona es reconocer con la debida atención a su capacidad cognitiva y sus preferencias, incluyendo su derecho a sostener ciertos puntos de vista, realizar determinadas elecciones y seguir ciertas acciones basadas en los propios valores y creencias del paciente, no del médico o del personal de la salud o de la familia. Como les decía, aquí voy a documentar que esa pérdida, y lo podemos documentar con un Minimental o con un MoCA, que esa pérdida cognitiva no se da a rajatabla al momento del diagnóstico, sino que se da de manera gradual y progresiva, que evidentemente esa capacidad de autonomía se pierde poco a poco. Por lo menos en la enfermedad de Alzheimer es muy lento, no así en las enfermedades pirónicas, como la enfermedad de Creutzfeldt o en el síndrome de Hermann-Strauler-Scheinker, en donde la sobrevida de estos pacientes al primer inicio de los síntomas es 18 meses, que a veces no da tiempo ni siquiera de hacer diagnóstico, ¿sí? Y eso también es preocupante. Desafortunadamente no es la demencia más frecuente, afortunadamente para el ser humano. Y evidentemente, pues en qué momento de la evolución natural de la enfermedad habrá una disminución de la autonomía en donde yo tenga que tomar decisiones por ese paciente basada en sus preferencias y darle mayor peso a esa beneficencia. Eso lo podemos documentar clínicamente. Surge otra pregunta: ¿se respetan las preferencias del paciente anciano con demencia sobre estos temas y aquellos que le confieren calidad de vida? Todas estas preguntas representan un asunto fundamental e importante en la práctica médica diaria, en el manejo y el cuidado del anciano con demencia. En el proceso de la toma de decisiones en el paciente con demencia en las diferentes etapas de la enfermedad, tenemos que analizar los siguientes temas. Hemos visto un poco el problema de la autonomía del paciente, la capacidad cognitiva, que esto jurídicamente se va a convertir en la competencia del paciente. Y la pregunta es: ¿cómo en nuestros países el juez
tiene los elementos clínicos para determinar que no es competente. Y bueno, en mi país algunos narcotraficantes, cuando llegan y son detenidos, les declaran no competentes y los dejan libres. ¿Cómo le hace el juez? Siempre me he preguntado eso. Pero bueno, habrá que dar más elementos desde la clínica, que ya los hay. Que hay muchos instrumentos como el Clifton, el Cognistad, entre otros, para poder determinar de manera categórica, clínicamente hablando del punto de vista de la neuropsicología, que existe o no existe esa competencia. Eso ya existe. Habrá que estandarizarlo, habrá que difundirlo, habrá que usarlo. Evidentemente, la estrategia terapéutica y del tratamiento, que es muy limitado. Y bueno, aquí es lo que hablaban Iris y entre otros compañeros, este modelo de paternalismo tradicional en donde el médico es el que dirige la orquesta a todos los integrantes del grupo multidisciplinario de atención, no solamente en las demencias, sino en todos los otros padecimientos crónico-degenerativos que tienen etapa terminal, en donde a mi juicio este modelo está en desuso. Y esto lo afirmo de manera categórica. Requerimos un modelo de paternalismo justificado en donde el médico se encargue de dialogar, se encargue de dirigir y de integrar las opiniones de los demás, no solamente del personal de la salud y la familia, sino principalmente del actor principal del que sufre la enfermedad, que es el anciano con demencia o el paciente con demencia. Esta es una parte muy importante y fundamental que debemos de entender, que es prioritario el poder recoger en un inicio de la etapa de la enfermedad del diagnóstico esas preferencias de ese paciente y plasmarlas en un documento de voluntades anticipadas, para que evidentemente se puedan tomar decisiones en un futuro cuando esa persona, ese ser humano no tenga esa capacidad para tomar decisiones. Evidentemente esas decisiones tienen que estar bien informadas sobre la enfermedad, la evolución de la enfermedad y el pronóstico. Sin embargo, por lo menos en nuestros países surge un problema en donde la familia pugna, inclusive presiona al personal de salud, al médico, a que no dé diagnóstico. Mire, no le diga a mi papá que tiene Alzheimer porque esto lo va a poner mal. Bueno, ¿creen que una persona con Alzheimer no se da cuenta que sus capacidades cognitivas van mermando día con día? Claro que se dan cuenta. Algo pasa y no comprenden qué pasa. Pero si les ayudamos a que comprendan con información clara, breve y concisa de lo que está pasando con ese proceso neurodegenerativo en su cerebro, yo creo que pueden comprender mejor, aceptar más tempranamente el problema para ayudarles a tomar decisiones sumamente importantes que tienen que ver con la vida y con la muerte. En este tenor podemos ayudarles mucho más. Con frecuencia, el ánimo y las emociones pues, son inestables y estos problemas al final de la vida generan muchas emociones, no solamente en el personal de salud, de la familia y en el paciente, sino en la sociedad misma. Generan muchos miedos, sí que ya hablaremos un poco más adelante de ellos. Hay algunas alteraciones cognitivas que van a dificultar este proceso de información. Evidentemente, los trastornos depresivos, el delirium, los efectos determinados de algunos fármacos como los neurolépticos, los antidepresivos, también tienen reacciones adversas que pueden ser catastróficas y que van a interferir en esa claridad de pensamiento para tomar decisiones. Por la corta expectativa de vida, estos enfermos suele haber un tiempo limitado para realizar este proceso de información y averiguar sus preferencias o deseos, que muchas veces en nuestro medio tienen escaso conocimiento de la enfermedad. Afortunadamente se ha avanzado mucho en América Latina con los congresos de la ADI, del Congreso Iberoamericano de Alzheimer. Desde el 2007 se ha avanzado muchísimo, llevamos para 20 años. La finalidad de cuidados paliativos y los objetivos, como he dicho, pues va a ser el consentimiento informado, centrado en la persona, en las preferencias de esas personas. Ya lo habló magistralmente, vuelvo a repetirlo, la doctora Liliana Mondragón. Por un lado, en la fase avanzada de la enfermedad hay una especial vulnerabilidad de la persona con demencia. Se duda de la capacidad cognitiva, de hecho se duda de una persona mayor que tenga capacidad cognitiva para tomar decisiones, máxime si tiene una enfermedad neurodegenerativa como la demencia. Yo siempre lo digo cuando van conmigo al instituto a consulta antes del diagnóstico por primera vez, y pongo este ejemplo a mis residentes. El paciente ingresa con nosotros
Antes de ingresar en la sala de espera hay una maquinita de refrescos de Coca-Cola, pequeñas de lata, y pide una Coca-Cola. El familiar se lo da. Al salir, ya con todos los estudios del protocolo, estudios de neuroimagen, evaluación neuropsicológica, estudios de laboratorio y una buena y exhaustiva exploración neurológica, podemos determinar y llegar a la conclusión de que el diagnóstico es una probable enfermedad de Alzheimer. A la salida del consultorio vuelve a pedir otra coca ese paciente, ese enfermo, ese ser humano. Muchas de las veces se las niegan porque le dice el familiar: es que tú no sabes lo que quieres, tienes una enfermedad neurodegenerativa, tienes Alzheimer. Así de duro, así de cruel, y eso es real. Eso habrá que matizarlo, habrá que informar también al cuidador de cómo dar las malas noticias en medicina, pero también al personal de la salud, que le hace falta mucho aprender de ello. La finalidad de los cuidados paliativos, como lo he dicho, es el consentimiento informado. Y surge otra pregunta de estas decisiones que afectan la vida y la muerte, como ¿quién tiene la obligación moral de otorgar cuidado y asistencia? La segunda pregunta es: ¿debe negarse o interrumpirse el manejo del cuidado en las diferentes fases de la enfermedad? ¿Son medidas paliativas obligatorias de alimentación por sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía en algún momento de la evolución de la enfermedad? Y bueno, aquí tenemos una bella playa del Caribe mexicano, porque también México tiene Caribe y unas playas bellísimas. Esto es Tulum. Son bienvenidos, cuando quieran. Hace un sol maravilloso y una comida exquisita, de las mejores del mundo. Y bueno, hablaremos un poco de qué es la calidad de vida. De acuerdo a la OMS, la percepción de un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de su cultura y el sistema de valores en los que vive y en relación a sus objetivos y expectativas, sus normas y sus inquietudes. Si nos quedáramos con esta definición, les aseguro de manera categórica, sin temor a equivocarme, que ninguno de nosotros aspiraría a tener calidad de vida. La CELADE dice que el término multidimensional de calidad de vida de las políticas sociales, que significa tener buenas condiciones de vida objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo y de satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en relación a la satisfacción individual de necesidades. Se acerca un poco, pero muchos de nosotros, la gran mayoría, no tendríamos calidad de vida. Pero bueno, en ese afán y esa preocupación de poder definir más objetiva y subjetivamente qué es la calidad de vida, en mi tesis de doctorado me di a la tarea de leer Como enfermo, que tenía Diego detrás de mí, y que logró encontrar una definición más ad hoc, más real, ¿sí? Y que bueno, y podemos decir que el equilibrio entre expectativas, esperanzas, sueños y realidades conseguidas o posibles, expresada en términos de satisfacción, contento, felicidad y capacidad para afrontar los aconteceres de la vida diaria, con el fin de conseguir una buena capacidad de adaptación, está directamente asociado con el bienestar. A mi juicio, esta es la clave, este es el punto que debemos de ver al horizonte y no perderlo de vista. Esta es una definición que da Martha Nussbaum, que yo modifico y que yo agrego al bienestar. Está publicada en mi libro, La calidad de vida del paciente anciano con demencia, publicado por Médica Panamericana en el 2013. Habrá que trabajar. Es que se habla mucho de calidad de vida como una etiqueta, como un emblema, pero bueno, realmente, ¿qué es la calidad de vida? ¿Cómo podemos evaluarla? ¿Cómo podemos decir que tenemos calidad de vida? ¿O qué es calidad de vida para mí? Bueno, pues tenemos que hablar de los factores de salud, de los factores ambientales, de los factores de interacción, de los factores socioeconómicos, de la política gubernamental y evidentemente del bienestar subjetivo de cada individuo de manera concreta. Para mí, tal vez calidad de vida y bienestar sea tomarme una buena copa de vino tinto en la comida. Para otros será un buen vaso de agua o una cerveza. Y eso en algo tan simple y cotidiano es diferente. O poder estar en una hamaca yucateca, como siempre digo, y poder contemplar las estrellas y esperar que los astros conspiren. No lo he logrado, la hamaca yucateca la tengo en mi casa, pero no he logrado poder tener el tiempo para poder observar los astros. Algún día lo lograré.
¿Por qué cuidados paliativos en la atención de personas con demencia? Son consideradas enfermedades terminales hoy día con la evidencia que hay a nivel mundial, dado su carácter progresivo, irreversible e incurable hasta el momento, la pérdida de autonomía y dependencia total que van a conllevar a una pesada carga tanto en el cuidado como en el sufrimiento moral y físico por parte de la familia, así como los cuidadores, que muchas de las veces no son tomados en cuenta, sean familiares o sean cuidadores remunerados. Tienen necesidad de confort, necesidad afectiva y espiritual, como hemos comentado. Por lo que se debe reflexionar sobre el alivio del sufrimiento, el bienestar, la calidad de vida, la calidad de muerte y la dignidad en el tramo final de la vida. Es una parte muy importante a mi juicio que debemos sentarnos a pensar, reflexionar, debatir, dialogar, ¿sí? Para poder tener decisiones basadas en evidencia, que sean en una deliberación y que sean prudentes. Los cuidados paliativos son una atención médica integral que busca mejorar la calidad de vida y la calidad de muerte, como hemos visto. Su objetivo no es curar, ya lo he dicho antes, la enfermedad, sino aliviar los síntomas, controlar el dolor y ofrecer apoyo emocional y psicológico tanto al paciente como a los seres queridos. Pero ¿qué sucede cuando los cuidados paliativos están limitados y no pueden ofrecer aminorar el sufrimiento? ¿Habrá algo más que podamos ofrecer? La NICE en el 2006 dice que deben prevalecer la atención basada en los principios bioéticos, hacerles bien, evitar el daño, actuar con justicia y con respeto a sus derechos humanos. Evidentemente, el tema central de las demencias y de otras enfermedades terminales se va a centrar en la toma de decisiones, donde debe haberse un consenso tanto por el personal de la salud, la familia, los cuidadores y el paciente. Ya hablaba yo del modelo de paternalismo justificado que se debe implementar, se debe enseñar y se debe utilizar en la práctica clínica diaria, no solamente en la teoría. Considerar los deseos percibidos, las creencias y los valores de la persona y evidentemente fomentar y respetar los cuidados, las voluntades anticipadas. La demencia, algunas de las barreras para los cuidados paliativos, que la demencia no siempre es reconocida como enfermedad. En México ya se logró este cometido. Falta que en América Latina se desarrolle más y que sigan creciendo. Y esto, parte del grupo que ahora con el que formo de Inglaterra va a ser nuestra tarea. Y avanzaremos. Eso es mi objetivo y trataré de trabajar para ello. No es fácil discernir cuando es necesario el cuidado paliativo. También existen ciertos dilemas. ¿En qué momento los cuidados paliativos deben atender al paciente? ¿Al inicio de la enfermedad o al final? A mi juicio, debe ser al inicio de la enfermedad cuando se da el diagnóstico, ya que no solamente los cuidados paliativos van a dar confort y van a atender el sufrimiento o disminuirlo. Se tiene que dar seguimiento y acompañamiento para darle confort también a la familia y al cuidador, pero también al paciente a lo largo de esa evolución natural de la enfermedad. Si yo he dicho aquí que una persona con Alzheimer va a vivir 25 años, pues requiere seguimiento, requiere confort, requiere evidentemente que se le dé contención. Hay problemas de comunicación, evidentemente, poca preparación en cuidados paliativos en demencias y falta de acceso a estos cuidados, ¿sí? Y evidentemente tener programas universales de voluntades anticipadas. En México no es un programa universal, desafortunadamente de decirlo, solamente en algunos estados como la Ciudad de México. Aunque el panorama parezca un poco nublado como los días de hoy, y está bien a colación, ayer que me puse a buscarla dije un día nublado, encontré este bello puente que está en Berlín, en mi paso cuando fui a la Universidad de Charité, me tocó esos días nublados, así que Berlín me encanta. Hay mucho que ofrecer todavía, ¿sí? Afortunadamente, y ya termino, porque creo que ya estoy en tiempo, ¿verdad? Empezamos 8:30, termino 11. Sí, perfecto, termino ya con esto, termino. Obviamente hay algunos conceptos que debemos de retomar y que debemos de aclarar, y solamente tomo dos. La limitación del esfuerzo terapéutico, que no voy a ahondar en esto, la sedación paliativa, la eutanasia y el suicidio asistido. Que de esto hay que hablar, hay que dialogar, hay que debatir, no solamente desde la academia, sino desde las políticas públicas. Evidentemente, el quehacer de la bioética está aquí. Tenemos mucho que decir,
tenemos mucho que aportar, ¿de acuerdo? Y bueno, entraré con las reflexiones ya para terminar mi charla y poder dialogar con ustedes, porque nunca me han gustado los monólogos. La ciencia y la técnica evidentemente han incrementado su poder durante el siglo XXI y eso es indudable. La longevidad de la población es evidente en todo el mundo, ¿sí? Y evidentemente, pues esto lleva a la evaluación de las consecuencias de nuestras acciones, que es en la actualidad más importante que en ningún otro momento de la historia, en donde un argumento desarrollado por Hans Jonas en su libro The Imperative of Responsibility me parece que viene ad hoc, ¿no? Tenemos mucho que discutir y dialogar sobre ello. La consecuencia es siempre la misma. Los seres humanos afectados por la decisión han de ser capaces de participar en un proceso deliberativo, es decir, como individuos dotados de dignidad y que en tanto que tales merecen respeto. Lo que significa que sabemos que debemos respetar a los seres humanos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y aquí tenemos otro dilema, que ya hablaremos un poco más adelante de ello. A través de esos argumentos que he presentado brevemente, se pretende fundamentar el quehacer bioético en la búsqueda de la calidad de vida, calidad de muerte, que garantice la dignidad, el respeto a los derechos humanos de los pacientes con demencia en etapa terminal, que soliciten a través de un documento de voluntades anticipadas el qué hacer en el momento que ellos no puedan decidir por ellos mismos. Y obviamente que se les reconozca y que se les respete. Con este trabajo se intenta contribuir a la valoración y enriquecimiento de un grupo vulnerable de la población, del paciente con demencia en etapa terminal, que tradicionalmente se encuentra desprestigiado no solamente por el proceso de envejecimiento, sino por una enfermedad mental, en la actualidad que se incrementará de manera exponencial en los próximos años. Esto está a la vuelta de la esquina. Esto ocurre porque la falta de productividad y la carga social que conlleva hacia dicho grupo poco atractivo a los demás miembros de la sociedad desde el punto de vista utilitarista, pues genera muchos dilemas. Por ello, se analizarán las características definitorias de la eutanasia desde una perspectiva bioética, que esa es una parte importante que debemos dialogar. Y después se hará una reflexión de los conflictos de valores éticos implicados en la eutanasia en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en etapa terminal. Los dilemas en torno a la eutanasia, evidentemente desde hace 50 años, pues se han estudiado de muchas perspectivas, de modo que es difícil encontrar alguna faceta que no haya sido tratada de profundidad y rigor. Sin embargo, habrá que aportar más cosas y habrá que aclarar algunas otras tantas, ¿sí? Eso es importante. Mi aportación quiere ser un paso más en la reflexión sobre el tema, que tenga algo de novedad, o al menos eso es lo que pretendo. La calidad de muerte, a mi juicio, no debe considerarse como una etiqueta, ni un emblema, que se adhiera a los seres humanos como si fuera un producto manufacturado. Se trata de un quehacer ético de cada uno de los seres humanos con la finalidad de una muerte digna. Trataremos de demostrar que esta última etapa de la vida no debe considerarse como cualquier tipo de vida, sino como una existencia humanizada, plena y de bienestar, donde se pueda respetar el mínimo grado de autonomía a través de las preferencias que conserva el paciente con demencia y la libertad en medida de lo posible de acuerdo al grado de capacidad cognitiva para la toma de decisiones en relación a su derecho humano a morir de forma digna. No es ser humano quien se cree único, sino quien se siente relacionado vitalmente con los demás seres humanos, especialmente los más cercanos. Una muerte digna y de calidad, a mi juicio, es el objetivo de la ética desde los griegos hasta nuestros días. La dignidad humana, los derechos humanos y la justicia son los peldaños que han ido construyendo la humanidad para ascender desde una vida meramente instintiva hasta una vida inteligente y de convivencia pacífica. Cuando la convivencia humana se asienta en el respeto, la beneficencia y la justicia, ya no es una convivencia impuesta, cosa muy importante y fundamental, desde el paternalismo tradicional, sino es una convivencia querida, elegida, basada en la libertad, en un modelo de paternalismo justificado. Aquí está el fundamento ético del derecho humano a morir en forma digna, no como un título o una etiqueta, como he dicho, sino como un modo de vivir verdaderamente humanizado. De ahí la importancia de fomentar las voluntades anticipadas en los pacientes con demencia en etapa inicial y con ello tomar decisiones vitales. La vulnerabilidad de los pacientes con demencia en la etapa terminal genera responsabilidades morales, indudablemente, de cuidado para los familiares y profesionales de la salud y para el Estado,
por lo que a mayor vulnerabilidad, mayor responsabilidad. He aquí una de las justificaciones bioéticas y de la importancia de estudiar y legislar la eutanasia en los pacientes con demencia en etapa terminal, ya que remite a unas circunstancias particulares como lo son la transición demográfica y epidemiológica que provocan en América Latina y el Caribe un proceso de envejecimiento muy acelerado. Durante la evolución de la enfermedad de Alzheimer y el paciente, al contar con cierto grado de discapacidad y dependencia, necesita de otros seres humanos para realizar actividades cotidianas en relación a su autocuidado. Esto nos remite a la necesidad de la relación con otros para poder realizar determinadas virtudes inherentes al bienestar, por lo que es necesario contar con el marco ético para el respeto a estos derechos humanos, la calidad de muerte, el derecho humano a morir de manera digna, y pues se requiere de una legislación que sigue siendo tarea pendiente para América Latina. ¿Hay algunos avances? Sí los hay. Colombia, Ecuador, entre otros. En los debates internacionales, los aspectos que tienen que recibir mayor atención, pues son estos temas que tienen que ver con las decisiones de la muerte. Y surge la última pregunta: ¿por qué morir en forma digna? ¿Por qué hablar de eutanasia? ¿Habrá algo más que ofrecer a los pacientes con demencia en etapa terminal de la enfermedad cuando los cuidados paliativos dejan de ofrecer bienestar y un buen control de sufrimiento? Habrá que preguntarlo y contestarlo. ¿Qué sentido y significado tiene una sociedad que alarga considerablemente su esperanza de vida y en las que se eleva el número de casos de personas con enfermedades crónico-degenerativas que generan un alto grado de discapacidad y dependencia? ¿Cuáles son los límites o fines de la medicina en una sociedad que envejece con alto grado de discapacidad y dependencia secundarias a enfermedades crónico-degenerativas? ¿Se respetan las preferencias del paciente con demencia en etapa terminal? Y estos temas que aquellos que confieren derecho a morir en forma digna. Bueno, esto lo voy a dejar para irme a las conclusiones y terminar. Podemos concluir que bueno, esta reflexión que hemos desarrollado en este pequeño trabajo recomienda responsabilidad, solidaridad, justicia, beneficencia, respeto a las preferencias y toma de decisiones en estos pacientes. Estos argumentos desde la bioética nos tienen que ayudar para poder legislar el derecho a morir en forma digna, para mejorar el bienestar de estos pacientes, su familia y sus cuidadores. La pluralidad de las perspectivas y valores no aparece desde esta perspectiva como una dificultad, sino como una posibilidad de alcanzar acuerdos más matizados y fecundos. La responsabilidad se halla siempre y necesariamente hacia el futuro, por lo que el respeto a las preferencias de los pacientes hacia las decisiones autónomas de los enfermos con demencia en etapa terminal cuando deciden su vida o su muerte. Sin embargo, los problemas bioéticos que se presentan en este caso concreto del derecho humano a morir de forma digna es mucho más complejo y profundo. Con esto termino mi intervención. Me paso acá para las preguntas. Doctor Zúñiga, le agradezco infinitamente sus reflexiones, sus planteamientos, resultados de investigaciones en los que ha participado. Al tenor de estos días que hemos tenido de muchas ponencias, muchas sugerencias y sobre todo propuestas para lo que viene después, me he hecho unas cuantas preguntas sobre su presentación, que yo creo que en algún momento vamos a tener que discutir. Así será. Voy a darle de inmediato la palabra a todos los que quieran participar. Atrás tenemos la doctora de Ortúzar. Gracias, Tirso. Dos situaciones bien complicadas. Un paciente con Alzheimer ha perdido la capacidad de tomar decisiones, ha perdido la autonomía, tiene voluntades anticipadas donde decía que no quería vivir en esa situación.
pero su día a día es agradable, no parece tener malestar, incluso parece estar mejor que cuando se daba cuenta de que se estaba perdiendo la cabeza. ¿Eutanasia o no eutanasia? Pide una eutanasia a través de sus voluntades anticipadas. Primera situación. Segunda situación. Paciente que no tiene voluntades anticipadas, también con Alzheimer, fase muchísimo más avanzada, delirios, miedos incontrolables con los cuidados paliativos. Eutanasia, o mejor dicho, homicidio compasivo, porque no lo ha solicitado, o no homicidio compasivo. ¿Qué dice el paternalismo responsable? Sería paternalismo justificado de esto. Justificado en ambos casos. Dos situaciones cotidianas de la práctica clínica diaria que suelen suceder. El paciente de Alzheimer, por lo general, cuando está bien controlado y bien llevado, el paciente tiene una buena calidad de vida, afortunadamente. Es de las demencias que yo he dicho, y muchas veces, que es de las mejores demencias, hablando del resto de las 69, que le puede pasar al ser humano. De hecho, yo mismo he dicho que si me va a dar demencia, que me dé enfermedad de Alzheimer, porque me va a dar oportunidad de seguir disfrutando lo que tengo a mi alrededor, si estoy bien llevado, bien medicado, bien estimulado con terapia de estimulación cognitiva, terapia ocupacional y terapia física, bien capacitada mi familia o que esté en un lugar, en una residencia, que este sería el ideal. Sin embargo, la realidad es otra. En los países de América Latina, en donde no siempre se puede alcanzar ese ideal que tú acabas de describir del primer paciente, desafortunadamente. ¿Sí? En España, a pesar de que tienen un excelente modelo de residencias, cuando tuve la oportunidad, ya hace algunos años de pasar por ahí, hay muchas carencias, ¿sí? Y la pandemia lo demostró, no tengo que decirlo. En ese caso, donde te atiende en las voluntades anticipadas y el paciente no tiene sufrimiento, pues habrá que dejarle. Lo he dicho aquí. Si no hay otra cosa que ofrecerle y los cuidados paliativos no pueden aminorar el sufrimiento, como en el caso segundo, pues habrá que replantearlo. Si tiene voluntades anticipadas y solicitó muerte asistida, o hablarlo con la familia para conocer las preferencias del paciente. Lo ideal es tener un documento de voluntades anticipadas plasmado en el expediente y que el médico, en el caso de España, el médico de familia, conozca de esto, que la residencia conozca de esto, que en el hospital que se le atiende, que afortunadamente a diferencia de México, de América Latina, tienen un hospital. Me tocó vivirlo en el Clínico de San Carlos. Y que con una tableta yo sabía quién venía, qué tenía, qué historial clínico tenía antes de que llegara en el traslado de ambulancia. Eso es maravilloso. En México no lo tenemos. Habrá que planteárselo, ¿no? Si esas preferencias, si alguna vez externó por medio de sus familiares, si le hubiera gustado que se le ayudara de alguna manera a que ese ciclo de vida terminara sin sufrimiento y que ese sufrimiento no se prolongara más allá, que a pesar de los avances de la medicina geriátrica, pues, y de la medicina, de la psiquiatría, con el aporte de los neurolépticos, pues el paciente puede seguir sufriendo de ese delirium que tú describes, esas alteraciones conductuales neuropsiquiátricas en donde el paciente la pasa muy mal, en donde tiene alteraciones neurosensoriales importantes que le generan tener una realidad distorsionada y diferente y que le hace sufrir y que le genera conducta, que le genera miedo. Ahí, en el segundo caso, me lo pensaría y habrá que pensárselo muy bien si el paciente le gustaría, de acuerdo a sus preferencias externadas anteriormente, aunque no tenga un documento de voluntades anticipadas, sí le gustaría contar, pero habrá que pensárselo, habrá que dialogarlo con los integrantes de la familia y el resto de integrantes de profesionales de la salud. Habrá que evaluar, digo, ambos casos como casos concretos, con estas aristas que tú presentas, que son casos de la vida real, de todos los días. Iris, muchas gracias. A mí me ha sorprendido el concepto de paternalismo justificado, porque al final el modelo que planteas es un poco relacional, con un punto focal que es el que va como recolectando las posiciones de todo el mundo. Me planteaba, entiendo que lo llamas paternalismo porque en ese momento la persona ya no tiene la capacidad de decisión y por eso no es la persona el centro focal, sino el médico. Esta sería la primera pregunta. La segunda sería, en caso de que esta persona ya no esté
en ese estado, entendiendo una autonomía relacional gradual, con lo cual tú puedes tener capacidad de decisión de ciertas cosas aunque estés en un estado intermedio de la enfermedad. Si ya no fuera esa la situación y realmente el médico es el pivote de todas esas posiciones, ¿en qué mismo grado puede estar la posición de un familiar o de un amigo, de alguien que haya convivido con esta persona, que la propia opinión de la persona? Es decir, ¿se balancearía por igual la posición de uno y de otro, o del médico o del camillero, que también lo conozca? Hay modelos de deliberación conjunta donde plantean que cualquier personal del hospital podría formar parte de la toma, tipo, con una limpiadora de la habitación puedes hablar más de ciertos temas que igual con tu médico. Entonces, en ese balance deliberativo de la decisión, ¿cómo se ponderarían las posiciones de cada uno? Sí, muy buena pregunta, Iris, interesante. Primero quiero hacer la aclaración. En ese modelo de paternismo justificado, el actor principal no es el médico, es el paciente con demencia, y lo he dicho aquí. Sí, claro, está en el medio porque he dicho que el médico tiene que favorecer el diálogo. Esa es la función del médico, del personal de la salud, favorecer el diálogo, tratar de coordinar basado en las preferencias del paciente. Aquí lo importante es el paciente. Evidentemente, ¿por qué lo pongo en medio? Porque como tú bien afirmas, en algún momento de la evolución del natural de la enfermedad, ese paciente con demencia, con enfermedad de Alzheimer, tendrá una capacidad cognitiva reducida, mermada, reducida, en donde no tendrá esa capacidad para toma de decisiones. De ahí la importancia de conocerlo al momento del diagnóstico y fomentar las voluntades anticipadas. Pero evidentemente existe el segundo escenario que tú planteas, que no tenga familia, que nadie le conozca. Probablemente la chica que hace la limpieza, que trabaja en el hospital, le conozca porque es la vecina. Y aquí surge una paradoja, que el médico es el que menos está al lado del paciente. Probablemente la chica que hace el aseo le conoce más en esa estancia de un mes que estuvo complicado en el hospital y le pudo externar sus preferencias. ¿Serán válidas recoger esas preferencias de esa persona o no serán válidas? A mi juicio habrá que escucharlas con detenimiento, habrá que darle la importancia que merece, ¿sí? Porque yo no tuve la oportunidad, no tuve la curiosidad como clínico de acercarme más allá a mi paciente por esa barrera que tengo, como esto, que me impide dialogar con un ser humano enfrente, que tengo al igual que yo. Y que si yo no reconozco que soy vulnerable en cualquier momento de mi vida, ya sea por niñez o por vejez, por enfermedad o por salud, y que la psique y el cuerpo son vulnerables, no habré comprendido parte de mi función en este mundo. De ahí parto yo, ¿sí? Cuando yo me siento con mis pacientes, me siento en el suelo para tratar de dialogar con ellos. Me dicen, antes mis residentes me decían que estaba loco, que estaba enfermo, que cómo me ponía yo al tú por tú con un paciente. Me tengo que bajar y poder dialogar con un ser humano al igual que yo, que sufre y que no entiende por qué sufre. Eso es importante. Bueno, en el apartado de arriba sí viene bioética, que eso es cosa importante, Jimmy. Sí, ya lo platicaremos, pero sí, hablo de bioética. Bueno, Tirso, acá estoy. Felicitaciones. Primero, es un tema que me interesa mucho, como te decía anoche, porque bueno, uno que hace muchos años que teoriza sobre bioética, cuando lo vive en carne propia se cuestiona toda la teoría, parece que no sirviera para nada, en especial esto de las decisiones anticipadas, que es muy difícil llevarlas a la práctica con el dinamismo de la enfermedad, con lo cambiante que es. Estoy acá, parece que estuviera en otro mundo más o menos. No, y en relación a eso hay varios puntos que me interesan. Bueno, un problema es la aplicación de las directivas avanzadas con lo cambiante que es la enfermedad, porque bueno, un día uno puede decir lo mejor es la eutanasia, lo ha expresado, pero bueno, también no es la misma persona ya. Y entonces hay una contradicción en ello y por ahí al día siguiente disfruta, sonríe. Y entonces, ¿en qué sentido se lleva a cabo
una directiva avanzada cuando ya no es la misma persona y cuando la enfermedad es tan cambiante. Por otro lado, bueno, me preocupa la prevención, sobre todo en nuestra región, debido a las desigualdades que atravesamos en salud pública, tanto en prevención como atención y demás, que son desigualdades, no solo porque el Estado está ausente en los cuidados y recaen fundamentalmente en las mujeres, y a la vez las mujeres más pobres, más etnizadas, son las que trabajan como cuidadoras a nivel global y ahí se reproduce una desigualdad global muy grande. Y por otro lado, también me preocupa quién cuida a los cuidadores cuando los cuidados recaen solo en la familia y asimismo tenemos otra asimetría, otra brecha, que es el tema tecnológico. No tenemos los equipos para acceder a la silla de rueda especial, la grúa para levantarlo de la cama, para volverlo a acostar, porque está fuera de nuestro alcance. Entonces las asimetrías son muy grandes en nuestra región y hay mucho replanteo en salud pública a nivel de quién cuida a los cuidadores, qué implican los cuidados paliativos, porque muchas veces los cuidadores de cuidados paliativos no se dirigen al paciente, no lo escuchan. Y entonces, ¿sirven o no sirven? Y bueno, para que no se reproduzca mayor daño ante estas asimetrías de base y ante estas desigualdades de género que son muy grandes a nivel global, a nivel local, que exige muchos replanteos en salud pública. Híjoles, acabas de hablar de un problema verdaderamente enorme. Enorme, que es un problema mundial, no solamente para América Latina. Si bien es cierto, en América Latina se recrudece por la falta de política pública, por la falta de infraestructura, por la falta de recursos que tenemos, por la falta de visión de que la salud mental es importante, ya lo decía Martin Prince, sin salud no hay salud mental. ¿Sí? Y esto lo retoma Liliana en una de las diapositivas de manera magistral. Cuando yo platicaba con Martin Prince, él veía que esa desigualdad en el acceso a los sistemas de salud era abismal. ¿Sí? No solamente en México, sino a lo largo de toda América Latina, que tuvimos la oportunidad de viajar, y que Argentina forma parte del grupo 1066, al igual que Costa Rica, al igual que el Uruguay, al igual que Brasil, al igual que Ecuador, Perú, entre otros países. La verdad, híjoles, no es muy diferente. Si bien es cierto, México tiene un poco más de infraestructura, pero la enorme población que tenemos es, híjoles, preocupante, abrumadora. Sí sirven los cuidados paliativos, pero también tienen límite los cuidados paliativos y habrá que replanteárselos, hasta dónde sí cuidados paliativos y hasta dónde no. Si bien es cierto, son una opción, ojo, una solución, sí, pero es una opción. Pero la pregunta, como le he planteado aquí, ¿habrá alguna otra opción que ofrecerle a ese paciente que sufre cuando los cuidados paliativos están limitados? ¿Habrá algo más? Sí, evidentemente esto abre la puerta al diálogo y al debate. Sí, Graciela, sí se puede hacer mucho. Hay que capacitar a la familia, hay que capacitar a los cuidadores, es una parte importante. La ADI lo retoma en uno de los informes, en donde es importante generar grupos de autoayuda, en donde estos grupos, coordinados por un profesional de la salud, vayan informándose y conociéndose a través de profesionales de la salud sobre la enfermedad y la misma evolución y los cambios propios de la enfermedad. Esto ayudaría muchísimo para evitar ingresos innecesarios al hospital, muchísimo, entre muchas otras cosas. Pero sí, hace falta una política pública que realmente sea eficaz y eficiente al mismo tiempo. Me parece que este es parte del quehacer de la bioética, no solamente de la ética médica, dada la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y transdisciplinaridad. No solamente la ética médica es un apartado, ya he hablado de los 3 ejes, la parte clínica de manera extensa, un poco, de la parte ética y de la parte legislativa, que faltó un poco. He dicho que no hay mucha legislación, por eso no la puse, porque bueno, ya hablará un poco más aquí mi estimado amigo Luis Espericueta en torno a ello, un poco más adelante, y bueno, hay muy poco, sí, por eso, pero sí, ese apartado viene muy pequeño, pero viene. Hay muchas limitaciones y muchas confusiones desde el marco jurídico, que hay que irlas aclarando. Muy bien, vamos a terminar esta primera parte de la mañana con la conferencia magistral del doctor Zúñiga.
Les pido un cordial, un caluroso aplauso para él. Y los invito a que pasemos al piso de arriba para saborear un café. A las 10:30 comienza la siguiente mesa de Género y Salud Pública, moderada por la doctora Graciela de Ortúzar, que va a llevarse a cabo aquí en este auditorio. Muchas gracias.